Detrás de la presa Hoover en Estados Unidos hay suficiente agua embalsada como para cubrir todo el estado de Nueva York con más de 30 centímetros de profundidad. Y sin embargo, por muy tentador que parezca, por mucho que alguien quisiera abrir todas las compuertas a la vez, hay algo que ninguna presa hidroeléctrica del mundo puede hacer jamás: vaciarse por completo. No es una cuestión de decisión, es una cuestión de física, ingeniería y un equilibrio tan frágil que romperlo podría matar a cientos de miles de personas en cuestión de horas. Hoy vamos a entender por qué las presas más grandes del mundo están diseñadas deliberadamente para nunca vaciarse del todo. ¿Qué pasaría si alguna vez se intentara? Y por qué ese límite físico ha sido en más de una ocasión un arma silenciosa entre países. En este video vas a entender cómo funciona realmente una presa hidroeléctrica por dentro, porque existe algo llamado nivel muerto, que ninguna presa puede cruzar. ¿Qué pasaría físicamente si se intentara vaciar una presa gigante por completo? Y cómo el control del agua embalsada se ha convertido en una herramienta de poder geopolítico en varias regiones del planeta. Empecemos por entender qué es realmente una presa hidroeléctrica. No es simplemente un muro que detiene el agua, es un sistema completo diseñado para convertir energía potencial gravitatoria en estructuras de forma continua y controlada. El agua embalsada contenida detrás del muro de la presa tiene energía potencial proporcional a su altura sobre las turbinas. Cuanto más alta está el agua, mayor presión ejerce cuando finalmente se libera. Ese agua fluye a través de estructuras llamadas conductos forzados, tuberías gigantescas de acero, algunas con diámetros de más de 10 metros, que canalizan el agua desde el embalse hasta las turbinas situadas en la base de la presa. Cuando el agua a presión golpea las palas de la turbina, normalmente del tipo Francis o Kaplan, dependiendo de la altura y del caudal disponible, hace girar un eje conectado directamente a un generador eléctrico. Es, conceptualmente, el mismo principio que un molino de agua tradicional, pero escalado a niveles industriales, capaz de generar miles de megavatios de electricidad de forma continua las 24 horas del día. Lo que hace especialmente valiosa la energía hidroeléctrica frente a otras fuentes renovables como la solar o la eólica es su capacidad de respuesta casi instantánea. Mientras que una central térmica puede tardar horas en ajustar su producción, una turbina hidroeléctrica puede pasar de estar completamente detenida a generar su potencia máxima en cuestión de minutos, simplemente abriendo las compuertas de admisión. Esto convierte a las grandes presas en piezas clave para estabilizar a redes eléctricas enteras, absorbiendo picos de demanda repentinos que ninguna otra tecnología puede cubrir con la misma rapidez, exceptuando quizás las baterías a gran escala, todavía mucho menos extendidas. Aquí llegamos al concepto central de este video: el nivel muerto, conocido técnicamente como Dead Pool Level en inglés. Toda presa hidroeléctrica tiene una altura mínima de agua por debajo de la cual las turbinas dejan de recibir suficiente presión para funcionar, y por debajo de la cual, además, la estructura misma de la presa corre riesgo. Piensa en las tomas de agua, las aberturas por donde el agua entra hacia los conductos forzados. Estas tomas están situadas a una altura específica dentro del muro de la presa, nunca en el punto más bajo del embalse. Si el nivel del agua descendiera por debajo de esas tomas, simplemente dejaría de fluir el agua hacia las turbinas, sin importar cuánta agua quede todavía acumulada en el fondo del embalse. Además, existe un volumen de agua permanente atrapado en el fondo, cargado de sedimentos acumulados durante décadas, que actúa casi como un colchón estructural, ayudando a distribuir la presión sobre los cimientos de la presa de forma uniforme. Vaciar completamente una presa hasta dejar el lecho del río completamente seco detrás del muro generaría un cambio de presión tan drástico y repentino sobre la estructura que podría comprometer su estabilidad geológica, especialmente en presas construidas sobre terrenos con fallas o sedimentos inestables. Por eso, en la práctica, ninguna presa hidroeléctrica de gran escala está diseñada, ni siquiera en teoría, para operar de forma segura por debajo de ese nivel muerto. Existe, eso sí, una excepción parcial: las llamadas compuertas de fondo o desagües de fondo, estructuras situadas mucho más abajo que las tomas de agua normales,
diseñadas específicamente para vaciar sedimentos acumulados o, en circunstancias absolutamente excepcionales, reducir de emergencia el nivel del embalse ante el riesgo del colapso estructural inminente. Pero incluso estas compuertas de emergencia rara vez pueden llevar el nivel del agua hasta el lecho original del río, precisamente porque liberar esa cantidad de agua de golpe generaría una crecida catastrófica aguas abajo, arrasando poblaciones enteras con una ola artificial equivalente a la peor inundación jamás registrada en la zona, multiplicada varias veces. El ejemplo más extremo de esta lógica es la presa de las Tres Gargantas en China, la estructura hidroeléctrica más grande jamás construida por el ser humano. Contiene aproximadamente 39.000 millones de metros cúbicos de agua cuando está a su capacidad máxima. Para que entiendas la magnitud, esa cantidad de agua pesa aproximadamente 39 billones de kilogramos, una masa tan colosal que estudios científicos han detectado que altera microscópicamente la velocidad de la rotación de la Tierra, alargando la duración del día en fracciones de microsegundo, y que incluso presiona ligeramente hacia abajo la corteza terrestre en la región, un fenómeno medible con instrumentos de precisión geodésica. Una sola presa con el peso suficiente para influir, aunque de forma diminuta, en la rotación del planeta entero. Con una masa de agua de esa magnitud, la idea de vaciarla por completo no es solo poco práctica, es geológicamente peligrosa. Un cambio de presión tan brusco sobre la corteza terrestre en esa región podría, en algunos estudios sismológicos, incrementar el riesgo de actividad sísmica inducida. Un fenómeno que ya se ha documentado, aunque de forma mucho más modesta, en otras presas de gran tamaño alrededor del mundo, donde el simple llenado inicial del embalse generó pequeños terremotos localizados al alterar la presión sobre fallas geológicas preexistentes. Este fenómeno tiene nombre propio en sismología: sismicidad inducida por embalse. El caso más documentado ocurrió en la presa de Koyna, en la India, donde en 1967, apenas unos años después de completar el llenado del embalse, la región sufrió un terremoto de magnitud 6.3 que causó cientos de muertes, en una zona que hasta entonces se consideraba de actividad sísmica prácticamente nula. Los estudios posteriores concluyeron que el peso añadido del agua, combinado con la infiltración de esa misma agua en fallas geológicas profundas, había alterado la fricción natural de la roca, liberando tensión acumulada durante milenios. Es una de las pruebas más contundentes de que la ingeniería a esta escala no solo transforma el paisaje visible, sino la propia estructura interna del planeta. Si te fascina entender la ingeniería que literalmente puede alterar la física del planeta, suscríbete al canal. Cada semana desmontamos otra estructura que probablemente dabas por sentada. Y aquí es donde esta historia se vuelve genuinamente inquietante. El control sobre el nivel de una presa, sobre cuánta agua se libera y cuándo, se ha convertido en una herramienta de presión geopolítica en varias regiones del mundo, especialmente en cuencas hidrográficas compartidas entre países con relaciones tensas. La gran presa del Renacimiento etíope, en el río Nilo Azul, es quizás el ejemplo más documentado de la última década. Etiopía comenzó a llenar su embalse de forma unilateral a partir de 2020, sin un acuerdo definitivo con Egipto y Sudán, países situados río abajo que dependen del Nilo para prácticamente toda su agua potable y agrícola. Egipto ha llegado a calificar públicamente este proyecto como una amenaza a su seguridad nacional, y durante años se especuló abiertamente con la posibilidad de un conflicto militar directo por el control del caudal del río. Un patrón similar ocurre en la cuenca del río Mekong, donde la serie de presas construidas por China en el tramo alto del río le otorgan un control significativo sobre el caudal que llega a Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam, países que dependen de ese río para la pesca, la agricultura y el transporte de millones de personas. Investigaciones satelitales han documentado episodios en los que China retuvo agua durante sequías severas río abajo, exacerbando crisis humanitarias en los países vecinos, aunque las autoridades chinas han negado sistemáticamente cualquier uso estratégico deliberado del caudal. La razón por la que esto funciona como herramienta de presión es precisamente la física que explicamos antes.
Quien controla las compuertas de una empresa aguas arriba, controla en la práctica la supervivencia agrícola y económica de millones de personas aguas abajo, sin necesidad de disparar una sola bala. Por eso existen tratados internacionales de cuencas compartidas, como el Tratado del Nilo o la Comisión del Río Mekong, mecanismos diplomáticos diseñados específicamente para coordinar la gestión del agua entre países que, de otro modo, tendrían todos los incentivos para actuar unilateralmente. Estos acuerdos, aunque imperfectos y frecuentemente incumplidos, representan uno de los pocos marcos legales internacionales diseñados específicamente para evitar que la ingeniería hidroeléctrica se convierta en un arma de facto entre naciones vecinas. Al final, una presa hidroeléctrica es mucho más que hormigón y turbinas. Es un recordatorio de que controlar el agua, el recurso más básico para la vida humana, sigue siendo una de las formas de poder más antiguas y más peligrosas que existen, incluso en pleno siglo XXI. La física que impide vaciar una presa por completo no es solo una curiosidad de ingeniería, es, en algunas regiones del planeta, la línea invisible entre la cooperación y el conflicto. ¿Sabías que el agua se ha usado como herramienta de presión geopolítica entre países vecinos? Cuéntame en los comentarios qué otra infraestructura crees que oculta un trasfondo político que la mayoría desconoce.